Y tenemos hoy a Tito Marengo, que ya había anunciado al principio del programa una de sus columnas que va a ser... Sí, un poco la idea que traje hoy para empezar a conversar, porque me parece que va a ser un tema que va a haber que prestar particular atención y seguir con mucho cuidado, es qué es lo que se está proponiendo desde cada uno de los espacios políticos que van a competir, digamos, por lo que es la elección nacional para el tema educativo. Uh-huh. Entonces, como esto se perfila como un proceso que está en marcha, digamos, ya empiezan a tener, digamos, algunas expresiones y manifestaciones, que es lo que de alguna manera va a afectar o va a perfilarse, digamos, en términos de las políticas educativas hacia adelante. El espacio, digamos, que ya ha definido, digamos, sus candidatos y obviamente ya está en plena campaña electoral, es el oficialismo, a partir de la continuidad del proyecto de Cambiemos, que tienen ya sus candidatos, y bueno, ya va de alguna manera también mostrando cuál va a ser su agenda educativa, en términos de lo que es la política, que va a llevar adelante y que está proponiendo, digamos, para que todos estemos por lo menos informados y también en alguna medida advertidos acerca de lo que se viene, en la medida que esta fuerza política renueve, digamos, su mandato en lo que es la elección nacional presidencial. Acá me parece que hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Por un lado, los resultados que van mostrando ya las elecciones provinciales, donde ya hay dos nuevos gobernadores, dos nuevas elegidos en el caso de Neuquén y en el caso de Río Negro, que han renovado los oficialismos que hoy están gobernando y cuyos ministros están participando del Consejo Federal de Educación y han acompañado las políticas del oficialismo nacional, con lo cual ahí no tenemos mayores cuestiones que decir en términos de diferencias, porque uno podría quizás ahondar, digamos, cuáles fueron las propuestas en las campañas políticas, tanto en Neuquén como en Río Negro, y decir, bueno, a ver qué diferencia uno puede encontrar entre gobernadores que no son estrictamente del espacio oficial, digamos, de Cambiemos, pero que lo que uno sí puede decir que en el Consejo Federal no han mostrado un perfil fuertemente diferenciado en términos de lo que son las políticas educativas del oficialismo, más bien todo lo contrario, la han acompañado, aunque bueno, con algunas diferencias locales, como por ejemplo en el caso de Neuquén, que ha tenido una política bastante vinculada, digamos, con los reclamos gremiales, y la ha satisfecho en la medida que los aumentos salariales en Neuquén fueron de alguna manera respondiendo a los reclamos que presentaba el gremio neuquino. No es así en el caso de Río Negro, pero también, digamos, Río Negro llevó adelante una política de transformación de su escuela secundaria. Hay como diferencias particulares, locales, pero en general acompañaron en el Consejo Federal las iniciativas del oficialismo. Esto por un lado. La segunda cuestión es lo que uno puede observar a partir de las políticas actuales y cómo se perfila la continuidad. En ese sentido, un lugar, digamos, interesante como para observar es la actuación que está teniendo en este momento el senador y exministro de Educación, Esteban Bullrich, que ya ha presentado una serie de iniciativas en términos de lo que se perfila hacia adelante para el tema educativo. En ese sentido, aparece, digamos, la novedad
de querer, de alguna manera, por medio de su proyecto de ley, de extender la educación a distancia, desregularla, lo cual significa, de alguna manera, ver en qué medida esa educación a distancia se puede aplicar para los niveles obligatorios y poder, de alguna manera, ser una opción a lo que es la educación formal, escolarizada, presencial, tal como está en este momento siendo llevada adelante y que efectivamente impide explícitamente que se curse la educación obligatoria presencial por medio de lo que son las alternativas a distancia. Bueno, el proyecto de ley hoy en día que presenta el exministro Bullrich, senador actual por la provincia de Buenos Aires, es desregular eso y poder de alguna manera presentarle a las familias la opción de cursar la educación obligatoria por medio de la educación a distancia, lo cual, bueno, significa todo una transformación en lo que es la docencia, de la que hablábamos hace un ratito, y lo que es la presencialidad, digamos. Además, la educación a distancia siempre se presenta como una gran opción en términos de la flexibilidad, de la comodidad, y en realidad la educación a distancia termina siendo, digamos, mucho más exigente, mucho más rígida en términos de lo que es el cursado, con la particularidad de que no hay presencialidad y por lo tanto no hay espacio, digamos, de vinculación directa entre un maestro y sus alumnos, que va de alguna manera modulando y va adaptando y va generando alternativas en la medida que va observando cómo va avanzando formativamente sus cursos. Esto no sucede en la educación a distancia de esta manera, más bien la educación a distancia presenta mucho más rigideces, aunque parezca un contrasentido, mucho más rigideces que la que presenta la educación presencial, cuya rigidez, hay que decirlo, es la asistencia obligatoria. Entonces, esta es la gran flexibilidad que promete muchas veces la educación a distancia, y hay mucho avanzado en educación a distancia. Tampoco vamos a negar que la educación a distancia es la clásica, digamos, de la radio o el correo, como era en su momento, sino que se avanzó bastante, y en ese sentido los acompañamientos con los nuevos desarrollos tecnológicos han de alguna manera mostrado a la educación a distancia como un lugar interesante. Interesante y bien presentado, digamos, ¿no? La otra cuestión es insistir, digamos, en lo que es la formación docente. Creo que ahí hay también una política sostenida, incluso desde que Esteban Bullrich era ministro de Educación, y él sostenía la gran cantidad de institutos de formación docentes. Él hablaba de 1.300, 1.500 institutos de formación docente, que comparado con otros países eso era una barbaridad, teniendo en cuenta que bueno, en esos países hay muy poquitos institutos de formación docente de excelencia, y acá en Argentina estamos sosteniendo esa cantidad de institutos de formación docente, sin decir que gran parte de esos 1.300, no diría la mitad, pero gran parte, casi el 30% de esos institutos son privados. Pero siempre se hace el particular hincapié en los que son sostenidos por el Estado, los cuales requieren claramente, y esto no es de ahora, ni de las políticas actuales, ni de este gobierno, sino que requieren una fuerte inversión para poder jerarquizarlos y para poder darles a esos institutos justamente lo que se necesita para la formación de profesores y de maestros, y que sean parte de un sistema de educación superior con todas las funciones que se tienen que cumplir dentro de un sistema. La verdad que la degradación muchas veces que se produce en algunos
funcionamiento, sobre todo en el plano de la infraestructura y la disponibilidad de desarrollos tecnológicos que faciliten la enseñanza, tienen que ver muchas veces con la falta de inversión, y también esa inversión que tendría que estar destinada a la investigación didáctica, a la investigación para el desempeño de los docentes. Es decir, toda una serie de cuestiones que quienes trabajamos en los institutos vemos que son falencias, y que esas falencias se podrían solucionar con una mayor inversión en términos de lo que es el desarrollo de sus funciones como institutos de educación superior. Así que esa es la segunda cuestión que está muy presente, digamos, dentro de las propuestas del oficialismo. Y la tercera tiene que ver con el fortalecimiento de lo que son las políticas de control a través de lo que se denomina la evaluación, que son mediciones que se van tomando, van extrayendo información, pero bueno, el propio presidente tiene persistentemente una propuesta, que es la de tornar públicos los resultados por escuela, no los resultados generales, en términos de poder informar a cada uno de los usuarios. A veces surge la palabra cliente, ¿no?, de los servicios educativos o de las prestaciones, a partir de esos resultados que son medidos por medio de una estrategia que se le denomina de evaluación, cuando en realidad son mediciones que se toman a partir de parámetros que habría que de alguna manera y en algún momento revisar seriamente a partir de su consistencia técnica, que ese es uno de los mayores problemas que tienen estas mediciones, que miden lo que no se enseña, lo cual eso la verdad que es bastante, siempre es cuestionable, pero bueno, la verdad que a veces se acepta eso como si fuera lo que se debería enseñar, con lo cual tracciona la enseñanza hacia un lugar desde el control y desde la punición, digamos, ¿no? Estas son las tres, y redondeando tres líneas maestras de la política de lo que el oficialismo hoy presenta como lo principal. Pero quiero referirme, para terminar, a dos que me parecen que son como líneas más generales, y seguramente en un ratito vamos a hablar más en profundidad, que tiene que ver con la desregulación de las relaciones laborales y lo que es el sistema previsional. Creo que ahí hay dos puntos importantes que los docentes deberíamos tener bien en cuenta y estar bastante advertidos. Vamos a hablar un poquito del tema previsional dentro de un ratito, pero creo que la parte de la regulación laboral, que tiene que ver con todo lo que vengo diciendo anteriormente y las políticas maestras, tiene que ver justamente con ver de qué manera el estatuto del docente pasa a estar en el centro, digamos, de las preocupaciones y de las acciones y de las políticas oficiales de cara a lo que va a ser el próximo gobierno, digamos, en la medida que se renueve el oficialismo en las políticas nacionales. Bueno, este es un poco el panorama de lo que ha definido ahora, lo que se ha definido ahora como los candidatos ya consolidados para lo que es la elección nacional que vamos a tener más adelante. Todavía no hay candidatos definidos por las fuerzas opositoras, lo cual nos deja un vacío de información sobre qué es lo que se va a hacer acerca de las políticas que vendrán, digamos, por una alternativa, y esto es este panorama que acabo de presentar es parcial, incompleto, y solamente responde a lo que está definido hasta este momento, pero que vamos a seguir avanzando y pudiendo compartir en este programa. Bien, gracias Tito Marengo, más que claro todo el panorama que estás planteando. Nos vamos a ir a un cortecito musical